¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan nuevamente en nuestra sección de salud en casa. Hoy vamos a platicar sobre salud emocional y los niños, las niñas, cómo hacemos para ayudarles y guiarles ahora que van a estar tomando clases a distancia derivado pues de esta pandemia de COVID-19 que nos ha afectado tanto. Y bueno, por supuesto ahora en el regreso a clases pues será esto totalmente diferente, atípico. Y entonces bueno, hoy vamos a platicar sobre eso, sobre cómo les ayudamos y cómo les guiamos. Y para ello nos va a acompañar y le damos las gracias a Gema Muñoz García. Ella es psicóloga, ella ha trabajado de manera muy importante con niños y niñas. Muy bienvenida, Gema, muchas gracias por estar con nosotros y charlar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿cómo le hacemos, Gema? ¿Cómo le hacemos para acompañar a nuestros niños y niñas? ¿Cómo les explicamos que no van a volver físicamente a la escuela, que tendrán que estar tomando ahora clases a distancia, que van a perder un poco esta sociabilidad, ¿no? Este encuentro con sus compañeros y compañeras y con sus maestras y maestros? ¿Cómo les explicamos esto, Gema? Bueno, yo creo que el punto de partida deben ser los papás, ¿no? Donde los papás podamos entender que nuestro rol como papás no cambia. Lo que cambia es nuestra participación en la educación de nuestros hijos. También porque hay mucho punto de partida donde hay muchos papás que están muy angustiados por cómo lo voy a hacer yo como papá, porque yo no soy educador, yo no soy pedagogo, no sé siempre cómo acompañar a mi hijo en su proceso académico, por así decirlo. Ese es el primer punto y a partir de ahí tenemos que entender que nuestro rol en este acompañamiento tiene que ver con ayudarles a organizarse a ellos en este nuevo proceso. Los niños, sobre todo los más pequeños, partiendo como desde un kinder o desde una primaria baja, no saben organizarse por sí mismos. Necesitan un tercero regulador o una persona que les acompañe para organizar este contexto. Entonces, ese es nuestro punto de partida para ver cómo vamos a apoyar a los peques a reintegrarse en este modelo que es un poco diferente, aunque ya lo han podido vivir por algunos meses, ¿no? Entonces, un punto fundamental por el que hay que partir es anticipar con los peques. Antes de que empiecen esta nueva modalidad, es volverles a explicar con la mayor claridad posible que como las cosas todavía no están en condiciones para poder ir presencialmente, van a tomar sus clases de casa y es importante acondicionar su espacio. Primero es acondicionar sus rutinas de nuevo, porque acaban de pasar por un proceso vacacional donde las rutinas se cambian, donde los tiempos para levantarse, de alimentación, de orden familiar, incluso de acostarse, ha sido muy diferente y ahora tenemos que retomar unas rutinas ajustadas a un calendario escolar. Para eso yo les recomendaría que pudieran hacer uso o que hicieran en conjunto a la familia un calendario de rutinas donde aparezca cuál va a ser un poco el orden del día del pequeño, incluso unirlo con el del papá o la mamá o los hermanos para que entiendan cuál es la disponibilidad de tiempo libre de los demás. Claro. Y cuál también es su tiempo ocupado. Claro, sí, muy muy importante esto que nos comentas, también poder tener un sitio en el que ellos sepan que van a estudiar, que va a ser ahí donde se van a concentrar, que no van a estar en cualquier parte de la casa, sino que siempre va a ser ese lugar donde van a tomar las clases y donde van a hacer las tareas, por ejemplo, ¿no? Pero en esto que nos decías, Gema, de que ya tuvimos un poco, ya se tuvo un poco una primera experiencia de clases a distancia en semanas pasadas, ¿cómo hacerle para guiar a los niños, para acompañarlos y que no pierdan la concentración en las clases? Porque ese es un tema muy complicado, sobre todo si son pequeñitos o pequeñitas. No conservan mucho la atención por mucho tiempo. ¿Cómo acompañarles ahí y para también pues darle una guía a los papás de qué hacer en esta circunstancia? Tenemos que tener muy en cuenta cuál es la edad de nuestros pequeños. Cuanto más pequeños sean, más necesidad de movimiento van a presentar. Entonces, es algo que es importante que tengamos en cuenta los adultos, porque no podemos esperar que un niño chiquito
de edad de kinder o un poquito más permanezca sentado o quieto todo el tiempo que esperaríamos que duran las clases virtuales. Entonces, cosas que se pueden hacer es efectivamente destinar un espacio único para que las clases se tomen siempre en el mismo lugar, garantizar que se han cubierto sus necesidades previas, es decir, que ya ha desayunado, que ya ha podido ir al baño, que tiene su vasito de agua, que tiene los materiales en el espacio donde va a estar y que él mismo puede tener la autonomía de recurrir a esos materiales para que no tenga que estar interrumpiendo y estar pidiendo a cada ratito algo que le faltó. Para estos niños que necesitan más movimiento, podemos utilizar varias estrategias, desde que estén sentados en una pelotita de pilates que permite un poquito el movimiento y eso les ayuda a regularse. Cuando nuestro cuerpo está regulado, es más sencillo que podamos enfocar la atención a lo que necesitamos. O una silla que se pueda movilizar un poquito, que gire, o incluso hay niños que funcionan mucho mejor si están a nivel de suelo, es decir, que tengan como el dispositivo en un lugar fijo, pero que ellos puedan estar en unos cojines en el suelo que les permita un poquito el movimiento. El hecho de esta regulación favorece la atención. Todos los papás sabemos cuál es la capacidad y tolerancia de nuestros hijos. Entonces, acompañar esa capacidad y tolerancia desde favorecer ciertos tiempos de atención. ¿Qué nos puede ayudar muy bien aquí para que los niños tengan esa conciencia de cuánto tiempo tienen que estar enfocados? Ellos no tienen sensación o percepción de la temporalidad. No saben cuánto tiempo es media hora o es una hora, los más pequeños. A partir de los 7 años es cuando empiezan a generar esta conciencia temporal. Entonces podemos utilizar desde relojes de arena, que hay de muchas medidas de tiempo, o estos relojes que son de cocina, de gallinita o de otros animales, que den una referencia temporal a los niños para decir, hasta que no se termine el reloj o hasta que no termine la gallinita de dar la vuelta, necesitamos estar enfocados. Cuando ese tiempo pase, vas a hacer un pequeño descanso para lo que sea, y volver a regresar a la actividad, es decir, subdividir ciertos periodos temporales o de actividades que puedan ser largas para que su tolerancia también aumente. Claro. ¿Qué les decimos, Gemma, a los papás? Porque también, y a las mamás, ¿no? Porque de pronto también está esta sensación de cierta frustración, también de desesperación, ¿no? De tener ahora, de sentir esto que ahora papás y mamás se tienen que convertir en papás, ¿no? En maestros, en maestros de sus hijos y de sus hijas, y que bueno, esto les requiere de mucha más atención, de mucha más cercanía con los niños, con las niñas, y que es algo a lo que no estábamos acostumbrados, ¿no? Vamos a dejar a los niños a la escuela y bueno, pues un poco seguimos con nuestras actividades, no estamos trabajando concentrados en otra cosa y ahora, bueno, no es así. Ahora hay que dedicarles este tiempo para las clases y acompañarlos y ser su guía también en esto. ¿Qué les decimos a los papás y a las mamás? Yo creo que estamos en un nuevo reconocimiento familiar, desde volver a conocer a tus hijos desde otra perspectiva y reconocernos como papás en un rol diferente. Como decía al principio, el rol de los papás no cambia. Seguimos siendo papás, nada más nuestra participación en la parte educativa académica es lo que está cambiando y necesitamos dar otro tipo de acompañamiento. Pero creo que es muy importante que los papás en esta nueva modalidad donde todos estamos aprendiendo, desde las escuelas están aprendiendo cómo educar desde aquí, los papás también están aprendiendo a cómo acompañar desde ahí. Entonces creo que se vale la tolerancia y creo que es muy importante que a nivel familiar elijan las batallas.
Claro. Creo que las expectativas académicas en cuanto a la excelencia o las exigencias de cuál va a ser el alcance de aprendizaje o académico deben ser ajustadas a la situación actual de las familias. Si los dos papás trabajan a la vez y ellos tienen las clases virtuales, tienen que poder tener una organización donde alcancen pero no se ahoguen. Claro. Creo que se vale que, dadas las circunstancias, si ven que hay una saturación tanto en las tareas como en la dinámica, porque algo que ha ocurrido es que muchos pequeñitos que no se han podido adaptar bien a este proceso se dan cuenta que no aprenden igual, no se están cubriendo igual las necesidades educativas y de aprendizaje por el mismo modelo. Entonces, que puedan tener una estrecha comunicación con las maestras para que puedan hacer los ajustes curriculares necesarios, ya sean niños con necesidades especiales o no. Ahora mismo todos los niños tienen necesidades especiales, claro, en cuanto al aprendizaje y al acercamiento que tienen a este nuevo modelo. Creo que las culpas no caben en los papás ahora. Creo que hay que poder comunicarse mucho más y que los márgenes de tolerancia sean más altos y tener como las expectativas muy claras de cuáles son los tiempos reales de cada situación familiar, de atención y acompañamiento para tener una organización más clara en este aspecto. Y justamente igual con las tareas, el poder delimitar quién puede acompañar en qué momento, hasta qué punto, incluso en elegir las batallas, poder discernir cuál es el orden de prioridades en cuanto al acceso a las tareas, porque es cierto que ha ocurrido que en muchos casos había un exceso de tareas para poder complementar o suplementar, claro, lo que se había podido alcanzar o no académicamente en las clases virtuales. Claro.